La semana pasada fue la semana de la paz, donde les enseñé el primer punto de chequeo para precisamente darnos cuenta cuando hemos terminado de realizar una integración emocional. Voy a hacer un pequeño recordatorio que siempre viene bien y así se van uniendo la clase. Cuando hacemos una integración emocional, en ocasiones nos preguntamos, ¿cómo sé si ya terminé de integrar? ¿Cómo sé si ya lo resolví todo o si me queda algo por integrar? Entonces, les decimos al principio, lo más obvio y lo más sencillo es mirar cómo te sientes. Piensa en el tema que estabas integrando. ¿Te sigues sintiendo mal? Algo queda por integrar. No significa que lo hayas hecho mal, significa que a lo mejor no lo has mirado desde otro punto de vista, desde otra dinámica y simplemente es continuar en ese proceso. Pero a veces terminamos una integración y decimos, ahora sí, ya me siento bien, pienso en el tema, pienso en las personas, ya está, ya no me siento mal, así que ya la terminé. Y tiempo después, en ocasiones sucede que se vuelve a despertar y dice, no, me equivoqué, no lo había terminado, no lo hice bien. No es que lo hayas hecho mal, es simplemente nuevas dinámicas, nuevas perspectivas que vas descubriendo de una misma situación. También sucede, como les dije, que a veces es el ego a través de las negaciones que nos hace creer que ya lo terminé de integrar, que ya terminé la integración. Se activa el miedo, la vergüenza, el orgullo y entonces nos convencemos de, bueno, ya está, ahora sí. Y es solamente que el miedo, la vergüenza, el orgullo puede llegar a ser tan sutil o sobreponerse como estudiamos el miedo, ocultar la vergüenza o ocultar el propio miedo. Entonces, precisamente para facilitarles esto, es que les enseño estos 5 puntos de chequeo, lo cual va a hacer que al terminar la integración emocional, tú apliques los 5 puntos que les estoy enseñando y va a ser muchísimo más difícil que tu ego te engañe o que tu subconsciente te engañe porque tienes que pasar 5 pruebas, por así decirlo. Entonces, la primera de todas fue el punto de chequeo de la paz, donde lo más importante de todo es que recuerden y sepan que estar en paz no es ausencia de malestar o de sufrimiento. Ese es un malentendido que la gente tiene. Estar en paz quiere decir no luchar. Y puede ser que todavía te sientas medio mal, que todavía haya algo, pero no lo estás luchando, no lo estás peleando. Entonces es importante cambiar esta dinámica y este entendimiento de lo que la paz es, porque si no, vas a confundirlo y te va a costar llegar a ese punto de paz. Entonces el punto de chequeo de paz es, ok, todavía no estoy súper feliz. Todavía me molesta, todavía no me siento bien del todo, pero al menos no estoy peleando para cambiar la situación, no estoy peleando para cambiar a la otra persona, no estoy peleando, sino he aceptado que esto es lo que hay y así es como me siento. ¿Vale? Entonces, ese es el primer punto de chequeo. Terminamos una integración emocional y me pregunto, ¿todavía estoy peleando contra lo que me dijo mi jefe? ¿Todavía estoy peleando contra lo que pasó con mi pareja? ¿Todavía estoy peleando contra mis hijos, contra la vida, contra... Entonces no estoy en paz. Vale, no estoy peleando, no me siento bien del todo quizás, o igual sí, pero no, al menos no estoy peleando la situación. Fantástico, has logrado el punto de chequeo de la paz. Entonces, muy buena pregunta que me están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre la paz y la resignación? Esa es una muy buena pregunta que siempre explico, pero la semana pasada se me olvidó. La resignación consiste en la frustración de que no puedes ganar la batalla, de que no sabes cómo ganar la batalla, así que te resignas, pero en la resignación lo que hacemos es que la frustración que sentimos la reprimimos en nuestro interior, pero está esperando la ventanita para escapar. Cuando tú te resignas dices, bueno, pues ni modo, mi hijo no va a ir a la universidad, mi hijo no va a hacer lo que yo quiero, así que pues ni modo, me tengo que resignar. Pero estás esperando a que llegue la oportunidad para decirle, si fueses a la universidad, si hicieses lo que yo te estoy diciendo, y entonces estás esperando el momento para continuar esa pelea. Entonces, la resignación no hay paz de verdad. Solamente estás esperando en qué momento puedo contraatacar, en qué momento puedo hacer para ganarla. Por tanto, no hay una paz verdadera. Solamente sabes que pelear y pelear no estás ganando, pero todavía no estás dispuesto a rendirte. Entonces, en la resignación no hay paz. Y si ustedes lo piensan, cuando te has resignado,
sabes que no estás en paz. Simplemente estás frustrado porque no sabes cómo ganarle, pero todavía lo quieres seguir intentando. ¿Vale? Esa es la diferencia entre resignarse y estar en paz. En paz es, la situación no me gusta, yo hubiese hecho las cosas de diferente manera, sigo sin estar de acuerdo, pero acepto que así es como está sucediendo, es lo que está pasando y no voy a pelear más. ¿Mm? Entonces, a través del grupo de Facebook donde van comentando, he ido viendo pues lo aliviante que ha sido para muchos de ustedes este proceso de rendirse. Algunos decían, este proceso de paz es como el orgasmo del alma, se siente como un orgasmo porque, por fin no tengo que estar peleando contra todo, ¿vale? Lo cual es un muy buen trabajo el que han realizado. Y ahora vamos a la clase de hoy a aprender acerca del segundo punto de chequeo. Y en la clase de la tarde vamos a empezar a ver cómo trabajamos con otras personas, cómo guiamos a otras personas una integración emocional. Ya hemos llegado a ese punto, ¿vale? ¿En qué consiste el segundo punto de chequeo, que es el que vamos a ver el día de hoy? Es el más difícil de todos y es el perdón. Vamos a comprobar y chequear si hemos perdonado la situación sucedida, a las personas involucradas y o a nosotros mismos cuando tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, el perdón de todos los puntos de chequeo es el más complicado, porque hay una parte de nosotros que siempre se resiste, como por ejemplo la semana pasada les mostré la parte de ti que no quería estar en paz, que no quería rendirse y que quería seguir peleando. Pues bien, esta semana van a descubrir la parte de ti que no quiere perdonar, que simplemente no desea hacerlo. Precisamente para que la podamos identificar y entonces, a partir de ahí, resolverlo. Si piensas en una situación o persona con la que estés molesto o molesta y tan solo contemplas la posibilidad de perdonarle, mira lo que sucede en tu interior. Generalmente hay dos tipos de voces. Una voz que te dice, no me da la gana de perdonarle, no se lo merece, lo que hizo no estuvo bien. O una voz de lo que hizo es imperdonable. En ambos casos viene del mismo malentendido acerca de lo que el perdón es. Ustedes confunden el perdón con si lo que sucedió o no estuvo bien o no. Y son dos cosas completamente separadas. Tenemos que aprender a diferenciar el evento de la emoción que un evento genera. Si yo tengo este bol y le doy, una cosa es el bol, otra cosa es el sonido que ustedes escuchan. Sin embargo, el bol y el sonido suceden juntos, lo cual hace que asociemos el sonido al bol. Pero una cosa es el bol en sí, otra cosa es el sonido que el bol emite. Esa es la diferencia entre el evento o la consecuencia del evento. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una situación en la que ha habido un problema, tenemos por un lado la situación que es el evento y por otro lado tenemos la emoción que el evento generó. Pero porque sucedió junto, lo mezclamos y no tenemos esa capacidad de separarlo, diferenciarlo, y entonces confunden la justicia con el perdón. De el evento sucedido, si fue justo o no lo fue, se encarga la justicia humana, el karma, la justicia divina, se encarga de eso. De la emoción solo se puede encargar el perdón. Respira. Supongamos que alguien viene y me insulta y me trata mal, abusa de mí. El hecho de que haya abusado de mí se encargará la justicia. Pero la emoción producida en mí solo se puede encargar el perdón. Y constantemente no perdonas
porque tienes un sentimiento de que perdonar le da la razón al otro, de que si perdonas significa que lo que te hicieron estuvo bien. No, es posible que lo que te hicieron no estuviese bien. Es muy probable que no estuviese bien. Y es muy probable que esas personas no tuvieron el derecho de hacerte lo que te hicieron, pero te lo hicieron. Y de la justicia, del evento, se encargará la justicia. Pero del dolor que produjo en ti, solo se puede encargar el perdón. Respira. Esta es la principal dificultad con el perdón. No quiero perdonar porque no te quiero dar la razón, porque siento que si te perdono te doy la razón. Personas que han sido violadas, personas que han sido agredidas físicamente. Lo que me hicieron fue imperdonable. No, lo que te hicieron estuvo mal, no debió de suceder y la justicia tiene que involucrarse. Pero perdonar es aliviar el dolor, el sufrimiento que hay en ti. Ese es el malentendido. Ustedes asocian el perdón a dar la razón, cuando en verdad la palabra perdonar quiere decir comprender, quiere decir entender. Y el perdón no está enfocado a buscar justicia. El perdón está enfocado a buscar liberación emocional. El perdón está enfocado a que te vuelvas a sentir bien tú contigo o tú con esa situación. Respiren. En ocasiones lo que te impide perdonar ciertamente es el orgullo, claro que sí, pero hay otros que lo que lo impide es el miedo o es la vergüenza. Recuerden que no lo estancamos en uno como tal. Pero lo ven, estoy diciendo esto nada más y están viendo, empezando a ver cómo es difícil soltar la necesidad de justicia. Ahora, piensen en esto. Piensa en una situación con quien estés molesto o enfadado con una persona. Ahora, imagínate, si no hubo justicia ya, imagínate que se hace justicia, que esa persona que te lastimó paga sus consecuencias, una multa, cárcel, lo que sea. Imagínate que ya sucede así. Y date cuenta que aún así tú sigues sufriendo. Date cuenta que por mucha justicia que hay, entonces no tiene ningún sentido no perdonar hasta que no haya justicia, porque cuando haya justicia encontrarás un nuevo motivo para no perdonar. Cuando haya justicia lo que te vas a decir es el castigo que le han puesto no es suficiente. La multa tenía que haber sido mayor, tenían que haberle puesto más años en la prisión, Y en realidad es simplemente que estás tratando de que tu dolor se vaya y no se va a ir. La justicia nunca va a sanarte. El perdón siempre va a sanarte. Ahora, respira. Recuerda, ojos abiertos o cerrados, como quieras, una persona, una situación con la que estés verdaderamente molesto, molesta o ofendido. Recuerda la situación, recuerda lo que pasó, recuerda las personas involucradas. Recuerda ahora cuánto tiempo hace que eso sucedió. Días, semanas, meses, años. Contempla cuánto tiempo hace que sucedió. Y date cuenta de una cosa. Ese tiempo es el tiempo que llevas sufriendo por no perdonar. Ese es el tiempo que tú te has mantenido en ese dolor por no querer perdonar. ¿Acaso no es agotador? ¿No estás cansado, cansada ya de seguir sufriendo, seguir llevando esa situación a tus espaldas durante todos estos meses, años?
Y todo porque algo en ti te dice, no es perdonable, no tiene perdón de Dios, es imperdonable, no quiero perdonar, no me da la gana de perdonar, no voy a perdonar hasta que no me pidan perdón. Bueno, la realidad es que eres tú quien lo está sufriendo. Date cuenta. Tienes todo el derecho a no perdonar si no quieres. No puedo obligarte a que perdones. Tienes derecho a no perdonar si no te da la gana, si no lo quieres hacer. Solamente te informo que cada vez que no perdonas, estás eligiendo sufrir. Estás eligiendo permanecer en ese dolor. Estás decidiendo alargarlo. Estás decidiendo torturarte. Respira. Respira y regresen aquí. Sé que tienen muchas preguntas y mi consejo es permanezcan atentos a la clase y todas las preguntas serán respondidas. Respiren. En nuestra mente nos parece que lo justo es no perdonar y que está bien no perdonar porque no estuvo bien lo que sucedió. Pero hey, la realidad es que tú eres quien sufre tu falta de perdón. Si a lo mejor piensas en esa persona con la que estás enfadado o enfadada, mira esto, a lo mejor esa persona ya no se acuerda de ti. A lo mejor esa persona murió, a lo mejor esa persona ya no se acuerda ni de tu nombre ni de tu existencia. Y mientras tanto tú sigues, es imperdonable, no me hables de esa persona porque me pongo de los nervios cada vez que pienso que me engañó, que me era infiel, que me era... Y finalmente, el dolor sigue ahí. Por otro lado, observa cuando estás esperando a que esa persona venga a pedirte perdón para tú perdonar. Nadie tiene la obligación de pedirte perdón. Lo pueden hacer, es algo compasivo cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error y pedimos una disculpa. O cuando una persona comete un error y nos pide una disculpa, es compasivo, se agradece, pero no es una obligación. No tienen por qué pedirte perdón. Entonces, ¿vas a permanecer en sufrimiento eterno mientras esa persona no te pida perdón? ¿Qué sentido tiene estar enfadado o enfadada con alguien que ya murió? Algunos de ustedes enfadados con su papá y con su mamá y ya está muerto. Díganme, ¿qué panorama te presenta eso para el resto de tu vida? Porque nunca más vas a volver a hablar con ellos, nunca más vas a poder resolverlo directamente con ellos. Entonces, ¿qué es lo que te espera? ¿Una vida de sufrimiento y de rencor y de resentimiento por el resto de vida que te quede? ¿Es esa tu perspectiva de ser feliz en la vida? ¿Mm? Si no está muerta esa persona, sino simplemente es un ex, alguien que ya no está en tu vida, un amigo, un antiguo socio de trabajo, ¿cuánto tiempo más quieres seguir sufriendo? Respira. En realidad, no existe nada que sea imperdonable. Porque el perdón tiene que ver con sanar nuestro dolor. Y decir que hay algo imperdonable quiere decir que hay algo que no puedo sanar, y eso es mentira. Puedes sanar absolutamente todo lo que sientes. No existe ninguna emoción que no puedas sanar. Miren. Ahora
Vamos a ir dando paso a paso en este proceso. Vuelve a pensar en esa situación o persona. Contempla la posibilidad de perdonar y mira la resistencia que hay ahí. Mira por un lado el dolor que hay, por otro lado la resistencia a perdonar. Y vamos a dar un pequeño pasito nada más. Observa esa resistencia y contempla en tu mente, es demasiado duro, no puedo perdonar. Respira. En tu mente contempla, duele demasiado, no puedo perdonar. Y observa lo que sucede. Hay una parte de ti que al menos empieza a encontrar paz porque no es que no quieras, es que simplemente ahora mismo no puedes perdonar. Contempla, no puedo perdonar esto. No puedo perdonarle. No puedo perdonarme. Respira, regresa aquí. Vamos a continuar un paso más. Vuelve a la misma situación. Vuelve al mismo estado de no puedo perdonar. Y ahora vamos a buscar una parte más sutil. Encuentra lo que en ti dice, no quiero perdonar. No es que no pueda, es que no quiero. Y permanece ahí. Permanece en la parte de ti que dice, no quiero perdonar. Respira. Integrando, sintiendo lo que en ti no quiere perdonar. Porque la realidad no es que no puedas, la realidad es que no quieres. Mira a ver en tu caso de dónde nace ese no quiero. ¿Es porque tienes miedo de que si perdonas la situación se repita? ¿Es porque estás en el orgullo de que no se merecen perdón? ¿O que no te mereces perdonarte? ¿Es quizás vergüenza? Mira a ver qué negación es la que dice no quiero perdonarme. Respira profundo y continúa observándolo. Solo estamos integrando la resistencia a perdonar. Ese no quiero perdonar. Mientras no perdone, voy a seguir sufriendo. Y cuando todo en tu interior te dice, no quiero perdonar porque no es justo, recuérdate, la justicia es independiente al perdón.
La justicia es independiente del perdón. El perdón alivia mi dolor y la justicia es independiente. Perdonar no va a evitar que haya justicia. Perdonar no va a causar una injusticia, no está relacionado. Perdonar no quiere decir que el evento se vaya a repetir. Perdonar no es una garantía de que el evento se vaya a repetir. Perdonar no es una garantía de que el evento no se vaya a repetir. Perdonar es una garantía de dejar de sufrir por lo sucedido. Pero lo ves, no perdonar no ha hecho que se haga justicia. Y no perdonar no ha causado que el evento no se repita más. Respira. No perdonar no ha traído justicia y no la va a traer nunca. No perdonar nunca ha evitado que te volvieran a engañar, a mentir o que te sucediera lo que te haya sucedido, porque simplemente no está relacionado. No perdonar solo te ha mantenido en el dolor. La pregunta es, ¿cuánto más tiempo quiero seguir sufriéndolo? Respira profundo y regresen aquí. Respiración vocal. El primer paso para poder perdonar es ver lo que en mí, de hecho, no quiere perdonar. Ver esto. Y tenemos que llegar a un punto en donde el dolor de no perdonar sea más grande que el dolor de perdonar. El proceso de perdonar duele. Es un hecho. Perdonar duele. Ahora, no perdonar duele más. Entonces, mientras tú estás convencido de que no perdonar duele menos que perdonar, no perdonas. Por tanto, lo que empezamos a hacer es ver el dolor verdadero que llevo sufriendo, el dolor que llevo acumulado por todos estos meses, años por no perdonar, para darme cuenta que el dolor de no perdonar es así, mientras que el dolor de perdonar es así. Entonces, cuando en tu interior comprendes y descubres que perdonar va a doler menos, es cuando vas a sentir ese cambio, esa voluntad de querer hacerlo. Y finalmente, el dolor de perdonar es solo en el proceso del perdón, porque cuando lo terminas, se acabó el dolor. Ese es el resultado del perdón. Ya no hay dolor como tal, se acabó. Respiren. Entonces, vuelvo a repetir. Perdonar no quiere decir, pues no pasa nada, sigue haciéndolo, sigue insultando, sigue golpeándome porque tengo que perdonar y ponerle otra mejilla. No. Eso es ser imprudente, irresponsable y no tener compasión contigo. ¿Vale? Eso no es el perdón. En un momento llegaremos a ese punto. Pero mientras tanto quiero que lo saquen de su mente porque no es eso lo que les estoy enseñando. ¿Qué se necesita entonces? ¿Cómo perdonamos? ¿Cuál es la mecánica del perdón? Siempre es la misma. Perdonar significa entender. Pero entender no debe ser un entendimiento mental como tal, porque ya les he explicado que lo que está en nuestra mente no necesariamente se convierte en nuestras emociones. Les he explicado que nosotros aprendemos a través de lo que sentimos, no de lo que intelectualizamos.
de las experiencias vividas. Entonces, el entendimiento del perdón es un entendimiento que tiene que ser sentido. Y utilizamos nuestra mente para navegar, como una herramienta para poder llegar al sentimiento de lo entendí. ¿Cómo es este sentimiento de lo entendí? En muchas clases, cuando les estoy guiando a través de algo, les estoy enseñando algo, tienen un momento wow, un momento de un momento de eureka, o en México le dicen caer el 20, o en Argentina le dicen caer la ficha, y es un momento en el que dice, ya, ahora tiene sentido. Y en ocasiones te he repetido la misma frase o la misma enseñanza un montón de veces, pero todavía no llegaba al nivel emocional, estaba solo en la mente. Y entonces no sentías ese Pero llegó un momento en el cual se densificó y en tu interior hiciste, ya lo entendí, ya lo comprendí. Como, pongo un ejemplo parecido. Cuando te cuentan un chiste y tú el chiste lo oíste, y tu mente entendió el chiste porque no eres tonto, pero emocionalmente todavía no lo has entendido. Y llega un momento en el que emocionalmente entiendes el chiste, vale, ya lo entendí, ya lo pillé. ¿Ok? Y recuerda en ese momento, tu mente ya lo había entendido porque no somos tontos. Pero emocionalmente no habíamos sentido ese clic. Cuando lo sentiste es cuando la risa sucede. Entonces, el entendimiento que buscamos con el perdón es este mismo entendimiento emocional que hace el clic, que sientes, que es emocional, y utilizamos nuestra mente para inspirarnos para poder llegar a él. Entonces, cuando queremos perdonar, doy un paso atrás. Cuando no perdonamos una situación, tenemos que contemplar qué no estoy entendiendo. Si no quiero perdonar, es porque algo no estoy entendiendo de la situación. Entonces, ¿lo ven? A lo largo de esta primera parte de la clase, lo que he estado tratando de hacerles sentir es algo muy básico. Que entiendas emocionalmente que si no perdonas, sigues sufriendo tú. Porque precisamente lo que estoy haciendo es ponerles entre la espada y la pared. Ponerte entre la espada y la pared de que el perdón está solo en tu mano y de que si no lo eliges, estás eligiendo sufrir. Y en el momento en el que identificaron, no es que no pueda perdonar, es que no me da la gana. ¡Pum! Primer entendimiento emocional. Ahora sabes, cuando te das cuenta de que es que no quieres perdonar, sabes que está en tu mano. Sabes que tienes la posibilidad de cambiarlo porque está en tu mano. Entonces, te empiezas a dar cuenta que estás acorralado. Siguiente entendimiento emocional. Joder, si no perdono, sigo sufriendo yo. Estoy en una encrucijada. Esa persona a lo mejor nunca va a venir a pedirme perdón. Esa persona quizás nunca se arrepienta. Estoy entre la espada y la pared. O perdono o sufro. Siguiente entendimiento emocional. No perdonar duele más que perdonar. Cuando empezamos a mirar el tiempo que lleva sufriendo, la cantidad de sufrimiento que hay acumulado por la misma situación, cuánta inseguridad y falta de confianza te crea el no perdonar. Y entonces comprendes, de nuevo, estoy entre la espada y la pared. Y lo que estoy haciendo es empujarles a que despierte algo en ti que diga, vale, sí, no sé cómo hacerlo, pero quizás es mejor perdonar. Entonces, es cuando empezamos a analizar la situación, lo sucedido, para poder llegar a un entendimiento de lo sucedido, de lo que pasó, ¿vale? No quiero que se queden estancados en la, ¿cómo se dice? En el léxico, en la diferencia entre entender y comprender. No vamos a entrar en eso. Lo único que quiero que sepan es que estoy hablando de un entendimiento emocional. Pero no voy a marcar ahora una diferencia entre entender, comprender, saber, no importa. Entendieron lo que quise decir, ¿vale? Respiren. Entonces, para perdonar, tenemos que hacer un esfuerzo de entender la situación. Y lo que hacemos es agarrar la situación
y tratar de verlo desde diferentes dinámicas o puntos de vista que no quisieras ni siquiera, ni tan siquiera considerar, y que te pueden llevar al entendimiento de esa situación. Por ejemplo, por lo general, te molesta que te griten, ¿verdad? Y no te gusta nada que te griten. Cuando les hablo de los gritos, les digo, en primer lugar, ¿te has dado cuenta que tú no eliges gritar? ¿Que los gritos se apoderan de ti y no lo controlas? Y eso es algo que todos decimos, sí, es cierto, yo no elijo gritar, se me va de las manos. Bien. Segundo entendimiento, ¿puedes darte cuenta que cada vez que gritas es porque estás sufriendo? Y es obvio que sí. Entonces, por un lado tenemos que no controlo mis gritos y que lo que produce mis gritos es el sufrimiento y no lo puedo controlar. Entender esto es lo que me permite que cuando alguien me grite, yo tenga la fuerza de voluntad para recordar, no me gusta, pero tengo que recordar, esta persona que me está gritando no lo está eligiendo. Esta persona que me está gritando en este momento está sufriendo. Y es porque está sufriendo que me está gritando, pero no lo está eligiendo. Y no está bien que te grite, te insulte o te falte el respeto. No está bien, pero esa persona no lo puede elegir. No lo puede evitar. Igual que cuando tú eres quien grita, tampoco lo puedes evitar. Así que, ¿está bien? No. No debemos gritarnos, no debemos faltarnos el respeto unos a los otros. Pero saber esta dinámica me permite entender a los demás. Me permite entenderme a mí y decir, no es agradable, pero hey, entiendo por qué me gritas. Te perdono porque entiendo que no lo estás eligiendo y entiendo que estás sufriendo. Y entonces tú explotas en una gran enojo, grito, y después de eso te das cuenta, no lo pude controlar, no lo pude evitar. Estaba sufriendo y exploté, pero no lo elegí. Me tengo que perdonar. Si hubiese podido controlarme, no hubiese gritado. De la misma manera que si esa persona hubiese podido controlarse, no me hubiese gritado. Pero somos humanos. Y de la misma manera en la que yo no controlo mis emociones, esa persona tampoco. Y no lo está eligiendo. Entonces, decimos, es el momento en el cual, ok, vale, lo entiendo. Simplemente no lo controlamos. Y ahora puedes perdonar. Y lo ven, la justicia sigue estando ahí. No está bien gritarse los unos a los otros. Tenemos que hacer lo posible para no hacerlo. ¿Qué es lo posible? Integrar. Cuanto más liberes tu dolor en tu interior, menos va a despertarse esos ataques de enfado. Porque esos ataques de enfado son emociones que todavía no has resuelto. Cuanto más integres, menos gritarás, menos te enfadarás. Eso es un hecho. Pero estamos yendo poquito a poco hacia allá. Vamos a ver otro ejemplo. Odias que te mientan, ¿verdad? No te gusta. Y cuando sientes y cuando descubres que te mintieron, ya no puedo confiar en ti. Me tienes que pedir perdón, no se miente. Vamos a analizar las mentiras. Primer entendimiento. ¿Tú mientes? Y la respuesta es sí. Porque si tu respuesta es no, te estás mintiendo. Todos mentimos. Absolutamente todos mentimos. Vas a un restaurante, el camarero o el mesero te cae muy bien, te trae la comida no te gusta y el camarero viene y te pregunta, ¿cómo estuvo su comida? ¿Rica? Mentira. ¿No te gustó? Pero tienes miedo de herir sus sentimientos porque es un camarero amable y entiendes que él no es quien cocinó. O a lo mejor crees que tienes posibilidades de ligarle y si le dices que no ya las pierdes o quién sabe qué, pero dices,
Sí, estuvo rica. Y en tu mente estás pensando, nota mental, nunca volver aquí. Estás mintiendo. Y te puedes justificar de cualquier manera con que son mentiras blancas o piadosas. Y eso es una mentira que te cuentas a ti mismo. Estás mintiendo. Exactamente igual. ¿Mm? Tu mejor amigo o mejor amiga te llama y te dice, hey, ¿no te vienes a comer esta tarde conmigo? Y no te apetece. Y le dices, ay, ¿qué crees? Es que ya tengo planes. Había quedado con mi mamá. Mentira, no habías quedado con nadie. Estás tirado en el sofá, no tienes nada que hacer y simplemente no tienes ganas de ir. Pero no te atreves a decirle, no me apetece salir. O aún peor, a veces no te apetece estar con tu mejor amigo. Y no significa que no le quieras, significa que en ese momento no quieres estar con esa persona. Y no te atreves a decirle, ¿sabes qué? En este momento no me apetece estar contigo. ¿No? ¿Qué dices? Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos pendientes. Ay, ya tenía un compromiso. Mentira, mentira, mentira. ¿Ok? Respiren. No estoy diciendo si mentir o no está, si mentir está bien o no. Estoy tratando de humillarte para que aceptes que sí mientes. Y entre otras ocasiones, en otros motivos, perdón, mentimos porque no lo elegimos. En muchas ocasiones las mentiras se nos escapan sin darte cuenta. Y cuando te das cuenta ya mentiste y estás construyendo una nueva mentira sobre la anterior y sobre la anterior y llega un momento que hasta pierde el sentido. Entonces, te molesta que te mientan, pero tú mientes. ¿Mm? Respira. Segundo, muchas veces no eliges mentir. A veces sí eliges mentir conscientemente, pero en otras no lo eliges. De nuevo, también sucede. ¿Por qué mentimos? Por lo mismo que gritamos, porque sufrimos. La mayoría de tus mentiras están basadas en que tienes miedo de que te rechacen, en que tienes miedo de que no te quieran. Así que dices una mentira. Respira. Entonces mentimos para evitar el sufrimiento, con la intención de sufrir menos. En otras ocasiones mientes porque verdaderamente las personas hacen preguntas que no les conciernen. Alguien te pregunta, ¿cuánto ganas al mes? Y no te atreves a decirle, no es asunto tuyo y a ti que te importa, metiche. Y entonces dices una cantidad que pueda parecer aceptable en ese entorno. Cuando la respuesta es, no es asunto tuyo. No es algo que quiera compartir contigo. ¿Mm? Entonces, en nuestra mente lo estamos haciendo para tratar de evitar el sufrimiento, pero la realidad es que estás mintiendo. Y entonces empezamos a entender qué es lo que sucede cuando alguien nos miente. Cuando alguien me miente, yo también miento. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo me siento? ¿Qué se ofendió en mí? ¿Por qué en mí cree que los demás me tienen que decir la verdad? Porque los demás no tienen por qué decirme la verdad. Eso significa libertad. Quien quiera ser mentiroso tiene derecho a ser mentiroso. Y quien sea mentiroso en exceso va a vivir las consecuencias de ser mentiroso, y es que nadie va a querer estar con ellos porque no confían en ellos. Pero tienen derecho a ser mentirosos, y lo que tú tienes que integrar es cómo me siento porque me mientan, por qué me afecta tanto, por qué me hace sentir tan inseguro que me mientan. Y no justificarte en la mente, a mí me da igual que me mientan. No, aceptar que no te da igual. Entender que mienten porque creen que así las cosas son más fáciles. Entonces, cuando alguien te miente, es porque está sufriendo, se está mintiendo y se está engañando a sí mismo. Y no te miente a ti. Está diciendo una mentira y tú estás delante.
Y es tu responsabilidad no poner tus responsabilidades en manos de otros. Tus responsabilidades son tuyas. Entonces, alguien te miente, ok, no cambia gran cosa. Yo soy responsable de mi vida, de mi economía, de mi trabajo, de mis cosas. Se acabó. Si afecta a algún área de mi vida, voy a tomar las medidas consecuentes. Si un empleado, un compañero, alguien que está a tu cargo está mintiendo en el trabajo, no está haciendo lo adecuado, ok, no pasa nada. Has estado mintiendo, muy bien. Hoy fue tu último día de trabajo, que te vaya bonito. Siguiente. Pero no me voy a quedar estancado en cómo me atreví, me mentiste, me traicionaste, me engañaste, yo confiaba en ti. No, 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 no. Perdón, entiendo por qué has mentido. Entiendo que parecía para ti una mejor opción. Entiendo que estabas tratando de trabajar lo menos posible y ganar lo máximo posible. Entiendo ese tipo de comportamientos porque también he sido infantil en mi vida en algún momento y avaricioso. Y por eso te entiendo. Y aún así estás despedido. ¿No ven? Porque no es, te perdono, sigue y sigue engañándome. No, no. Te perdono y voy a tomar las medidas que sean consecuentes o que sean necesarias. ¿Mm? La falta de perdón siempre está relacionada con una falta de entendimiento en esa situación. Y el problema es que es humillante. La palabra humillante no viene de ser duros con nosotros mismos, viene de la palabra humildad. Y humillarse quiere decir regresar a la humildad, lo cual es completamente diferente a ser duros con nosotros. Saben que estoy totalmente en contra de ser duros con nosotros, de castigarnos, pero estoy totalmente a favor de la humillación, de humillarme, porque me permite regresar a la humildad y en la humildad encuentro liberación. Y el problema del perdón es que no quieres vivir ese proceso de humillación, de humillarte. Y porque no lo quieres vivir, sigues sufriendo. Y parece que es más inteligente mantener tu dignidad que darle una patada en el culo a la dignidad, humillarte y encontrar esa libertad. Pongo un ejemplo. ¿Cómo perdonamos una de las situaciones más difíciles? Hay dos situaciones que son las más difíciles de perdonar. O tres. Agresión física, violaciones y en el caso de algunos cuando ha habido un asesinato de un ser querido. ¿Cómo perdonamos un maltrato si alguna vez te han golpeado? Respiren. Aquellos de ustedes que han recibido malos tratos, recuerdan lo que lo viviste. Y empiezo por el principio. No estuvo bien. No debió de suceder. Y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para corregir ese comportamiento. Todo lo que la sociedad tenga en las manos para corregir ese comportamiento. Porque no debió de suceder. Esa es la parte de la justicia. Ahora que tenemos claro, y lo vuelvo a repetir, que no estuvo bien y que no estoy a favor de la agresividad, vamos a la emoción de lo sucedido. Recuerda esos golpes recibidos. Observa cuánto en ti está estancado, estancada en esos golpes. Míralo de esta dinámica. En algún día, en la noche mientras estabas durmiendo, un día te despertaste para ir al baño, no encendiste la luz para no despertarte y al ir al baño, ¡pah!, le diste una patada con todas tus fuerzas a la mesita que tenías ahí con toda tu canilla. ¿Lo recuerdas? El dolor en la canilla, en la pierna de darle una patada tan fuerte, en la canilla o en los dedos de los pies. Y dolió tremendamente. Pero te pregunto, agarraste esa mesa y empezaste, mira lo que me hiciste, ¿cómo me pudiste hacer esto a mí? Han pasado 10 años de eso y sigues mirando la mesa, puta mesa, ¿cómo me atreviste a golpearme de esta manera? Respira. No, simplemente comprendiste que la mesa estaba ahí
te tropezaste, dolió. Doler, dolió. Pero luego te sanaste y continuaste con tu vida. Y ni siquiera fue tu culpa, simplemente te tropezaste. Contempla ese ejemplo. Nunca nadie te ha pegado. Solo te has tropezado con manos, puños, piernas y rodillas. Respira. Nunca nadie te ha pegado. Solamente tropezabas constantemente con partes del cuerpo de otra persona. Y en ocasiones el dolor de la patada que te diste en la canilla, el dolor de cuando te caíste en la calle y te partiste un hueso, en muchas ocasiones fue más intenso y más doloroso que el dolor de un golpe recibido por otro ser humano. Y la única diferencia es tu orgullo y la parte de ti que dice no debió de suceder. Y no debió de suceder, pero sucedió. Observa la parte de ti que no quiere encontrar la similitud entre estos dos ejemplos. Respira. Respira. Porque esa es la parte que no quiere perdonar. La parte de ti que se siente ofendido porque estoy comparando un golpe con una mesa, con un puñetazo, una patada o una paliza. Respira. No hay diferencia. Lo que en ti quiere marcar una diferencia entre un ejemplo y el otro es tu orgullo y es lo que te impide perdonar. Así que recuérdalo y pregúntate, ¿cuánto tiempo más? Puedes seguirte justificando en que sí te golpearon. Puedes aceptar que simplemente sucedió, que no estuvo bien y que no marca una diferencia entre si la mesa es inanimada o era una persona consciente, porque de hecho esa persona no estaba consciente. Esa persona no estaba consciente, por eso te golpeó. Respira. Mira todo lo que en tu mente quiere justificar que no es lo mismo, que una paliza es más grave. No lo es. Puedes perdonarlo. Ahora debes elegirlo. Debes elegir entender que la situación sucedió. Y debes poder elegir dejar de sufrir. Y lo que te ha dejado el trauma no fue la paliza recibida, fue la falta de perdón. Y en el momento en el que perdones, el trauma se va a ir. Porque a día de hoy no te duele ninguna parte de tu cuerpo por ese golpe. Lo que te duele es el orgullo. Respira. Así que contempla la situación. ¿Qué elijo? ¿Qué voy a elegir? Respira y contempla la posibilidad de perdonar. Contempla a la persona que te agredió
Una agresión es exactamente igual que un grito, pero más intenso. Una agresión es solamente el despertar de un dolor muy, muy, muy grande. La persona no se pudo controlar y por eso te golpeó. Y no es una justificación, no estuvo bien. No debió de pasar y tiene que haber justicia, pero pasó y esa persona no se pudo controlar. Esa persona no sabía lo que hacía, no estaba consciente en ese momento. Su ira y su agresividad interna se apoderó y por eso te golpeó. No lo eligió. Respira. Para perdonar, no buscamos culpables. Eso no es perdonar. Para perdonar entendemos que la otra persona no supo hacer las cosas de otra manera, que tú no supiste hacer las cosas de otra manera. Recuerda esa situación. No te justifiques en la edad que tenías cuando sucedió, porque ahora no tienes esa edad y ahora es cuando puedes perdonar. Y justificarte en que eras un niño o una niña cuando sucedió es seguir eligiendo que no quieres perdonar basado en que eras un niño o una niña y eso quiere decir que sigues buscando culpables. El perdón no significa poner la culpa en nadie. El perdón quiere decir ya he sufrido suficiente. Y me da igual quién sea el culpable y me da igual todo. Lo único que me importa es dejar de sufrir por esta situación, por este trauma. Y quiero que recordando esa situación de malos tratos o cualquiera que estés contemplando, encuentra una parte de ti que dice o que siente, ojalá no hubiese sucedido. Conecta con esa parte. Ojalá y no hubiese sucedido. Pero sucedió. Ojalá y no hubiese pasado, pero pasó. Y no supe cómo sobrellevarlo, así que perdono. Perdono. Ojalá y no hubiera sucedido, pero elijo perdonar. Estoy cansado de este dolor. Y da igual los culpables, da igual lo sucedido. Ahora elijo perdonar.
Respira y regresen aquí. Amén. Esta es una de las situaciones difíciles, donde lo importante es que te vayas dando cuenta de todo lo que en ti encuentra un motivo para no perdonar. Y cada vez que algo en ti encuentre un motivo para no perdonar, debes recordarte, esto es una justificación, esto no es real. Estoy tratando de convencerme para no perdonar, pero si me convenzo voy a seguir sufriendo. Y cualquier motivo que se te ocurra, por lógico y coherente que sea, de no perdonar, no es cierto. Es solamente una resistencia de tu ego, una negación para no hacerlo. Pero vas a continuar sufriendo. ¿Qué sucede con el maltrato psicológico, como me están diciendo aquí? ¿Cómo se perdona el maltrato psicológico? En mi caso, lo viví durante 2 años y medio todos los días de la escuela. Sufrí de bullying durante 2 años y medio, donde me insultaban, se burlaban de mí, me metían la zancadilla, me empujaban, me escupían. 2 años y medio todos los días. Y cada día que me despertaba para ir a clase iba con pánico a la escuela. Y eso me dejó un trauma que me impidió relacionarme, me impidió hablar en público, me impidió tener amigos, amigas, y me limitó durante un montón de años. Y habían pasado 10 años de esa experiencia y a veces yo seguía soñando con las personas que me habían agredido. Y seguía soñando que lo volvían a hacer de nuevo y seguía teniendo el mismo tipo de pesadillas 10 años después. Hasta que entendí y me explicaron lo que hoy les estoy explicando a ustedes, hasta que pude hacer el perdón. Y se acabó todo. Entonces, ¿cómo sucede el perdón aquí? Por un lado, éramos niños. No sabían lo que hacían. ¿Y cómo sucede el maltrato? Llámese bullying o cualquier tipo de maltrato. Es presión traspasada de uno a otro. Por poner un ejemplo, no digo que siempre sea así, pero voy a poner un típico ejemplo. El papá tiene un jefe que le presiona y le va mal en el trabajo. Así que en el trabajo se calla porque no quiere perder su trabajo, pero se va con toda esa frustración a casa. En la casa él se siente el jefe, así que proyecta ese dolor en la mamá, porque a veces se siente por encima. Y la mamá se calla. Ahora la mamá tiene ese dolor, pero la mamá se siente el jefe con respecto a sus hijos. Así que le lanza toda esa basura a su hijo. Y el hijo se calla porque es la mamá. Y ahora el hijo se siente mayor, el jefe, con su hermano más pequeño o con el otro. Y empieza a traspasarse esa carga. Hasta que es alguien en esa familia ya no tiene a quien traspasárselo. Y tiene toda la mierda suya propia y de toda la familia y va a la escuela o va al trabajo. Y ahora llega a la escuela y en la escuela encuentra a un niño con el cual él se siente el jefe por encima y ahora le transmite toda la mierda que tiene de su casa a ese niño. Y ahora ese niño, el supuesto niño al que se le está haciendo el bullying, el acoso escolar, la supuesta víctima, se calla porque en la escuela no tiene contra quién hacerlo, pero llega a su casa y se lo pasa a su hermano pequeño. Y la propia víctima del bullying en su casa o en otro ambiente es el acosador. Y así es como va sucediendo. Y cuando a mí me sucedió, el último en la cadena que lo pagaba era mi perro. ¿Okay? Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me sentí terriblemente culpable de tratar mal a mi perro, pero era tanto dolor lo que había en mí que no sabía qué hacer con él. Y el siguiente en la cadena en mi casa era el perro. Cuando me di cuenta lo dejé de hacer. Obviamente, pero era un niño, tenía 12 años. Entonces pude entender, espérate. Todo el bullying que me hacían a mí, yo se lo hacía al perro. ¡Au! En segundo lugar, la gente que me maltrataba es porque sus vidas eran una mierda. Era porque todo en su vida era una mierda. Y no sabían qué hacer, no sabían cómo manejar ese dolor, no sabían cómo manejar ese sufrimiento. Y simplemente necesitaban liberarlo y yo estuve ahí. Yo estuve al frente, pero no lo estaban eligiendo, no sabían lo que estaban haciendo. Les entiendo, les perdono. Y de hecho ahora soy amigo de algunos de ellos. Entonces, ahora sigamos en esta dinámica.
Estos niños ahora crecen, se hacen adultos, no tienen un proceso de crecimiento personal, no lo han sanado, empiezan a vivir más frustraciones en su vida, lo cual aumenta la cantidad de ira y de dolor que tienen en su interior. Ahora se casan y se convierten en un hombre o en una mujer maltratadora, psicológicamente o físicamente. Y ahí tenemos el maltrato. Una persona maltratadora no debe de suceder. Tenemos que hacer lo posible para evitarlo, pero les estoy explicando cómo sucede para que entiendas y puedas perdonar. Esa persona también está sufriendo. No estuvo bien lo que te hizo, no. Pero no lo eligió, no sabía lo que hacía. Respira. Y no lo justifica. No evita que haya justicia, no evita que te alejes de esa persona. Pero no lo eligió. ¿Qué sucede con los abusos sexuales? Ya empiezan a ver la dinámica exactamente igual. Si eres honesto o honesta contigo mismo, sabrás que en algún momento has sentido tanta atracción hacia una persona que en tu interior tuviste ese sentimiento, ese pensamiento de, si pudiera, tendría sexo con esta persona ahora mismo. ¿Lo recuerdan? Especialmente en la adolescencia. Cuando en la adolescencia se despiertan todas las hormonas, estás descubriendo el sexo, te enamoras de ese chico o de esa chica, pero tú no le gusta y todo en tu cuerpo quiere tener sexo con esa persona y estás estancado con esa persona y tienes sueños sexuales con esas personas y fantasías eróticas y todo en tu interior dice, pero ¿por qué no puedo tener sexo con esta persona? Quiero tener sexo con esta persona. Ten la humildad de reconocer que en algún momento de tu vida tú te vistes en esa situación, estancada con un deseo sexual frustrado sobre una persona con la cual no podías tener sexo. Recuérdalo. Un abusador sexual es una persona como tú, que se vio estancada con ese deseo y que simplemente no tuvo la suficiente cantidad de represores para no actuar sobre ese deseo. No tuvo suficiente limitación por diferentes motivos, por creencias, por sociedad, por la experiencia que tiene el alma, por diferentes motivos. Pero no tuvo nada que le impidiese hacerlo, así que lo hizo y forzó a otra persona a tener sexo, lo que llamamos una violación. Simplemente el dolor de un deseo sexual reprimido que duele demasiado y no estuvo bien, no debió de suceder, pero quiero que entiendas por qué te violaron. Respira. Y en tu mente estás convencido de que la persona que te violó no te quería, pero la realidad es que la persona que te violó te quería, por eso te violó. Porque tú no sientes deseos sexuales hacia alguien que no te atrae. Respira. Tú crees que esa persona te odiaba, no te odiaba, te amaba. Y cuando es una violación aleatoria de un extraño en la calle, entonces es solamente que esa persona tiene frustración sexual y lo expulsó así. Pero cuando es un padre con una hija, un tío, un hermano, un primo, eso es lo que hay detrás. No supo controlarse, no estuvo bien, pero ¿cuánto más lo quieres seguir dramatizando? Esta es la realidad. No eres una mujer violada, no eres una persona maltratada, no es verdad, no lo eres. Yo no soy un hombre maltratado. Soy un hombre que tiene 35 años y que vivió una situación de bullying durante 2 años y medio. Pero 2 años y medio en mis 35 años no es nada. Y de esos 2 años y medio, los fines de semana no me hacían bullying. ¿Okay? Y de esos 2 años y medio, en las vacaciones tampoco, y en Navidad tampoco. Así que de esos 2 años y medio sufrí de bullying, qué sé yo, no lo he contado, pero pongamos 10 meses, 11 meses o 12. El resto, no. Y eso en 35 años de edad no es nada. Y no voy a vivir el resto de mi vida por una experiencia que viví simplemente porque no me da la gana de perdonar. Te violaron, no debió de suceder, pero una vez que la violación acabó, se acabó. Pudiste continuar con tu vida. Y ahora tienes el momento de hacerlo, de dejar de victimizar. No eres una mujer violada. Por si no me has oído, te lo vuelvo a repetir. No eres una mujer violada.
Viviste una experiencia desagradable de violación y la llevas estirando y limitando tu vida desde ese momento hasta ahora. Y quiero que vivas la frustración para que te canses y decidas cambiar de actitud, decidir perdonar y continuar con la vida. Porque la persona que te violó no sabía lo que hacía y tú tampoco sabías lo que hacía. Tuvieses 6 años o tuvieses 40 años, no marca diferencia. Respira. No utilices las experiencias vividas para alargar el sufrimiento, para victimizar, para obtener más atención, para vivir una vida que no es real, porque no lo es. Y sé que es duro lo que estoy diciendo, lo sé. Lo que hace duro mis palabras es que no te quieres humillar. No quieres regresar a la humildad de aceptar las cosas tal y como son. Aceptar la experiencia tal y como sucedió y continuar con la vida. Respire. Y mientras no lo hagas, seguirás sufriendo por ello. Y seguirás victimizando y poniéndote etiquetas de soy un hombre maltratado, soy una mujer violada, soy un esto, soy un lo otro. Nada de eso es verdad. Y nunca debió de suceder. Ahora, perdonar no significa aceptar la incompetencia de los demás. Supongamos que alguien te insulta, te ofende o te agrede. Debes perdonarle para tú dejar de sufrir. Pero eso no significa que sigas viéndote con esa persona o que sigas en esa situación donde vas a seguir recibiendo insultos, ataques, ofensas o golpes. No, eso es no ser responsable contigo mismo. Tienes que perdonar para dejar de sufrir y luego tienes que tomar las acciones necesarias. Y si estás en una situación donde hay maltrato físico, inmediatamente tienes que poner tu vida a salvo y si tienes hijos, más importante aún, la tuya y la de tus hijos. Y en todos los países existen leyes y existen formas de proteger a las víctimas de maltrato. Y tienes que hacerlo. No te quedes en el lugar del maltrato diciendo voy a practicar el perdón mientras me están golpeando. No, ya viviste la experiencia. Ahora, protege tu vida. Ponte a salvo. Y entonces practica el perdón para que no se convierta en un trauma, sino en una experiencia vivida. Entonces, perdonar no es aguantar la incompetencia de las personas. Supongamos que sales a la calle y una persona que no conoces se acerca y empieza a insultarte, a hablarte mal y a criticarte. ¿Te irías a tomar un café con esa persona? No. ¿Por qué lo haces si esa persona se llama mamá, papá, hermano, hijo o un hermano? Un tío. ¿Porque son familia? No. Tienes que perdonarles. Pero no tienes toda esa filosofía terapéutica de que te tienes que llevar bien con mamá y papá para tener una buena vida. Es mentira. No tienes por qué llevarte bien con mamá y con papá. No tienes por qué llevarte bien con tus hijos. No tienes por qué llevarte bien con nadie. Lo que necesitas es perdonarles. Y les perdonas. Y luego, si no cambian en su actitud y son como son, les aceptas tal y como son y con permisito te distancias. Porque tienes que ser responsable contigo. Respira. Y si te llevas bien con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tu familia, debe ser porque son buenas personas con las cuales te lo pasas bien y se cuidan y no porque te tienes que llevar bien porque son familia. No, no es cierto. Y tienes que aprender a tú ser claro, ser determinante con tus acciones y agarrar, papá, mamá. Si cada vez que te veo me estás gritando, me estás diciendo cómo tengo que vivir la vida y juzgando, lo que vas a conseguir es que no me apetezca venir a verte. Tú verás lo que quieres.
pero estoy cansado de escucharte criticarme, meterte conmigo, burlarte de mí, porque no aceptas mi forma de vida. Tú vives tu vida como te dio la gana. Eso mismo estoy haciendo yo. Y si no te gusta, fantástico, no vengo a verte nunca más. ¿Te queda claro? Y le perdonas. Pero no significa que tengas que seguir aceptando la incompetencia de esas personas. Entonces, ¿lo ven? Perdonar no justifica el seguir aguantando o soportando ese tipo de situaciones. Perdonar es dejar de sufrir. Cada vez que te insulten, perdona. Te vuelven a insultar, perdona. Te vuelven a insultar, perdona. Pero te pregunto, ¿qué haces en una situación con una persona donde siempre te está insultando? El perdón va a funcionar siempre, pero ¿qué haces ahí? Y esto es tremendamente útil cuando sucede en el trabajo y no tienes posibilidad de irte a trabajar a otro lugar y tienes un jefe que siempre está en esa actitud. Bueno, pues al menos no vas a estar sufriendo de tener un jefe así, pero en lo que puedas, cámbiate de trabajo de una manera prudente. Pero mientras tanto no estarás sufriendo por que tu jefe tenga demasiado carácter de esa forma. Vale, entonces, perdonar no significa sopórtalo todo, conviértete en un mártir, sacrifícate y aguanta todo el dolor. No, 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 eso es basura. Perdono y en ocasiones hablas con las personas. Oye, no es agradable estar siempre escuchándote quejar de todo lo que hago. No es agradable estar escuchando que siempre me estés señalando todos mis errores y todo lo que hago mal. Es cansado, no me gusta. Y se lo explica. Y si no lo entienden, ok, tú tienes derecho a comportarte así y yo tengo derecho a no estar contigo. Tú tienes derecho a gritarme todo lo que te dé la gana y yo tengo derecho a no escucharte, así que cada vez que empieces a gritar me voy a levantar y te voy a dejar hablando solo o sola, porque no es lo que quiero vivir en mi vida. Así que de aquí en adelante, cada vez que me grites y me veas levantarme, ya sabes, no voy a entrar ni a hablar, no voy a entrar ni a discutir, te voy a dejar gritando, me voy a largar y cuando te tranquilices volveré, en casos donde esa sea. Ustedes tienen que buscarlo, no hay una fórmula exacta. Y si le dices eso a la persona y la persona se pone hecha una furia y se enfada más, exacto, no me puedes controlar, soy incontrolable, porque no te pertenezco. Respira. No, nadie tiene por qué escucharte. No estoy diciendo que vayas a decirle a la persona, me tienes que escuchar. No, tú tienes que perdonar. Y tú aceptas que tu papá o esa persona es como es. Y se lo tratas de explicar. Y si no lo entiende, se lo vas mostrando. Y finalmente tomas tu decisión. No podemos ponerle límites a nadie. Eso es un error. ¿Eh? Cuando hay hijos por medio, la prioridad son los hijos. Y si pueden mantener una relación de mínima armonía, lo mejor es que estén juntos. Si no son capaces de mantener una relación de armonía y lo único que hay es maltrato psicológico, físico o gritos e insultos, lo mejor es que se separen. Pero el primer esfuerzo es traten de llegar a un punto de armonía por el bienestar de los niños. Acepten, ok, ya no nos queremos, ya la relación va bien, no va bien, no estamos bien, no queremos estar juntos, pero ¿podemos llegar a una armonía por el bien de nuestros hijos? Sí, vamos a hacerlo. No somos pareja, somos compañeros de piso, de departamento, que convivimos y compartimos los gastos para sacar adelante a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos sean mayores de edad, veremos dónde estamos y qué hacemos. Y eso es lo más maduro que podemos hacer. No somos pareja, convivimos bajo el mismo techo por el bienestar de los niños. Y eso es lo único que importa. Y si no es posible esa armonía, entonces sí, lo mejor es que se separen.